Poder contra el desánimo. Poder contra el desánimo. Si hay un problema en el mundo de hoy, el desánimo es una de las cosas más terribles. Le damos la cariñosa bienvenida una vez más a nuestro hermano Jonathan. Él ha estado trabajando en una compañía de petróleos en el Casanare y está hoy con nosotros. Bienvenido, David. Nuestro hermano Eurípides, el pastor Eurípides, qué bendición, también se encuentra con nosotros hoy. Gracias a Dios por la vida de él. Muy bien. Poder contra el desánimo. Sí, es un síndrome realmente que está contagiando al mundo en todas partes. Una vez más, han cobrado vida las clínicas de reposo. Una vez más están de modas los psicólogos y psiquiatras. Una vez más tienen trabajo en las EPS, en las clínicas y hospitales profesionales de este tipo. El desánimo, la melancolía, la depresión son unas de las cosas más terribles que hay en nuestro mundo en el día de hoy. Y son múltiples las causas que nos pueden llevar a sentirnos desanimados. El desánimo debilita espiritualmente. No tenemos ganas a veces ni de darle gracias a Dios. El desánimo debilita emocionalmente. La persona se siente sin ganas hasta de levantarse, de moverse, de trabajar, de emprender algo. Y algo terrible, el desánimo enferma también físicamente, altera nuestro metabolismo, nos hace sentir que no tenemos vitalidad, que no hay energía para emprender las cosas y los quehaceres del diario vivir. Pero Dios tiene la solución para el desánimo. En el desánimo, jóvenes dejan a medio terminar sus carreras, otras personas abandonan sus metas, sus negocios, sus trabajos. A veces hasta abandonan también a la familia y no tienen ganas de manifestar cariño y los hogares se despedazan. Pero yo le quiero acompañar, o mejor, quiero que usted nos acompañe a Deuteronomio, el capítulo 31, hoy para comenzar. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio, el capítulo 31. Vamos allí. El capítulo 31 y el versículo 6. Hay un texto maravilloso allí. Dios nos desafía, Él nos está retando, Él quiere que nosotros sepamos que está de nuestra parte y que Él nos quiere ayudar. Deuteronomio 31, 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. Oiga, qué palabra contra el desánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Qué palabra. Dele un aplauso al Señor en este día. Aleluya. Gracias al Señor. Dios dice: esforzaos. El Señor dice: cobrad ánimo. Dios dice: levantaos. Y de paso, aquí Dios nos está mostrando varias cosas que de pronto nos pueden desanimar, elementos que son contrarios a la fe, a la vitalidad, a estar justamente levantados en el rayo del sol, en la presencia del Señor. Y estaba meditando esta semana en una ocasión de las muchas que estuve predicando en el departamento del Huila. Una vez se hizo una cruzada, una campaña cristiana al aire libre en el parque principal de una población que se llama Gigante, al sur de Colombia. Quedé maravillado ante una obra de arte espectacular. Pero más maravillado estaba con el creador, el artífice de esa obra de arte. Resulta que cuando en el año 1819
las épocas de la conquista, el tiempo en el cual se proclamó la independencia de Colombia, los soldados colombianos de los llanos, de los Santanderes, del interior del país, de Boyacá, del sur del país, habían ganado y habían consumado hasta la última batalla que proclamaba la victoria de los ejércitos contra los realistas de España que habían oprimido al pueblo colombiano. Entonces sembraron en la mitad de Gigante, en el Huila, un arbolito. Ese arbolito fue creciendo. Dentro de poco el árbol va a cumplir 200 años, desde la época de 1800, y apenas faltan unos 5 o 6 añitos por ahí para que el árbol cumpla 200 años. Y lo sembraron simplemente porque querían conmemorar con la siembra de ese árbol, sin pensar tal vez que se iba a convertir en un tremendo gigante en la mitad de la plaza para proclamar la independencia de Colombia. Y allí, cuando estuve predicando, quedé sorprendido con este árbol. Raíces que van, y el río está considerablemente a unos cientos de metros desde donde está la plaza hasta allá. Las raíces del árbol crecieron por debajo de la tierra, pasaron por parte de la población y llegaron hasta el río. Hasta allá llegaron las raíces. Pero lo sorprendente del árbol es que tiene un diámetro gigantesco, es una cosa descomunal, muy ancho. Y quedé sorprendido que había hacia todos los lados de la plaza, hacia el sur, al oriente, al occidente, a todos lados, había ramas del árbol casi horizontales. Uno podía caminar por allí unos 30 o 40 metros, algo descomunal. El árbol se llama la ceiba y es muy famoso en el Huila, la ceiba. Pero algo le había acontecido al árbol. ¿No era que los rayos lo habían herido durante casi 200 años? ¿No era el cansancio de su peso, de aquellas ramas que más bien son troncos gigantescos, como he dicho, casi horizontales? ¿No eran los vientos ni las tempestades los que lo estaban dañando? Pero algo lo cansó y estaba muriendo. Y los huilenses estaban muy tristes porque la ceiba iba a caer. ¿Sabe lo que sucedió? Posiblemente, parece, y es justo pensarlo así, la contaminación posiblemente, dicen, de las aguas del río a donde habían llegado las raíces, trajeron un hongo maligno, y este hongo se metió al corazón del árbol y fue llegando progresivamente hasta el centro de la plaza. Invadió el tronco gigantesco, invadió los demás troncos y las ramas y las hermosas hojas que tenía, y ese terrible agente maligno lo comenzó a matar progresivamente. Muchos tratamientos de biólogos y expertos fueron hechos, pero el árbol no respondía. Y entonces contrataron, dicen, a unos expertos japoneses y alemanes para que vinieran a mirar la ceiba y a ver si lo podían curar y erradicar esa terrible enfermedad que tenía. Y con el paso de algunos años lo empezaron a lograr, hasta que el árbol recobró vida nuevamente, pero se estaba muriendo. Cuando yo pienso en ese árbol y predicando allí, he meditado también en la vida del ser humano. Que un hongo, cualesquiera que sea, puede penetrar y debilitar y minar y desanimar e ir matando poco a poco a una persona. Ese hongo terrible se llama el desánimo. Y el desánimo
puede llegar a matar, como dijimos hace un momento, espiritual y emocionalmente, pero el desánimo puede llegar también a afectar las raíces de la salud física del ser humano y producirle calamidades terribles. Dios da un desafío tremendo acá. En este momento acabamos de leer en Deuteronomio y la Biblia nos habla de un hombre que se llamó Josué, el gran guerrero, el hombre al cual desde que Dios llamó, desde el comienzo le dijo: esfuérzate y sé valiente. El hombre al cual Dios le dijo: cruzaréis este Jordán y vais a conquistar la tierra prometida. El hombre al cual Dios le dijo que destruiría a todas las naciones que se opusieran delante de él. El hombre al cual Dios le dijo, Deuteronomio 31:5, y los entregará Dios delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Eran luchas, eran combates, eran guerras terribles para librar. Pero hay algo importante que Dios le dice a Josué, y Dios le dice al pueblo, y Josué se lo comunica a su nación. Y entonces es cuando aparece esa palabra: esforzaos y cobrad ánimo. Cobrad ánimo. Dios quiere que nosotros cobremos ánimo en lugar de desanimarnos. Hay cosas que nos pueden desanimar. Y aquí hay una clave, quizá de una de las más importantes, en Deuteronomio 31:6. Dice la Biblia: no temáis. El miedo, la incertidumbre, el diablo sí que está atacando por ese medio del miedo. Miedo. La gente tiene miedo al futuro. La gente tiene miedo a fracasar. Llega el joven a la universidad y está asustado el primer semestre. Y quizá la primera pregunta que se hace es: ¿seré yo capaz de vencer en esta carrera? Muchas personas, amigos quizá o amigas, le han dicho: uy, el tercer semestre es el más terrible. Si logras pasar del cuarto, ya estás en el valle al otro lado de la victoria. Pero si llegas al tercero o cuarto, que hay estas materias y estas las que sean, en ingeniería, en medicina, en odontología, y hay una incertidumbre y un pánico terrible. Un joven matrimonio adquiere un préstamo con hipoteca sobre un apartamentico o una casa que acaba de comprar y se sienten miedosos. ¿Seremos capaces de pagar estas cuotas? Sabemos que los bancos son tiranos, crueles e implacables y no tienen sentimientos cuando una persona se atrasa. Y entonces están asustados. Llega el primer bebé, lo arrullan en sus brazos y dicen: pasaré la prueba, que este niño sea un hombre de bien, que esta niña sea una mujer virtuosa. ¿Será que nunca se me va a volver un drogadicto? ¿Cuál será el futuro de esta criatura? ¿Seré capaz de darle la mejor instrucción para que jamás se pierda y no sea un criminal o un pervertido? Y la gente está siempre en función del futuro. El diablo sabe que uno de los misiles más poderosos para destruir a una persona es el miedo. Alguien presenta un síntoma de una enfermedad e inmediatamente está pensando: ¿será que yo tengo un cáncer? ¿O de qué me iré a morir? ¿O qué irá a pasar en mi vida? Hay incertidumbre en las etapas y en las épocas de la vida. Miedo de las personas que hacen daño y se oponen a la familia, en la empresa, en cualquier lugar. Esforzaos, dice el Señor, y cobrad ánimo. No temáis, dice el Señor, no temáis. Ese es uno de los misiles. Y entonces hay diversas amenazas que, como el árbol de la ceiba, vienen para tratar de derribar
al ser humano. Y encontramos, aparte del miedo, a veces las calamidades que pueden llegar a presentarse. Y el diablo sí que es un artista, un artífice en, con las calamidades, hacerle daño al ser humano. Estaba anoche, duré casi una hora con una persona que me comentaba la tragedia de su vida, el problema tan terrible de su hogar, la forma como el diablo, incluso a través de su mismo esposo, está tratándole a esta pobre mujer con hijitos pequeños, de destruirla, el miedo, el llanto durante toda la noche al amanecer, la debilidad de sus fuerzas, el no poder dormir, el no poder conciliar el sueño, la debilidad de su cuerpo físico. Y ella se sentía víctima de Satanás. Entonces tuve que decirle: mire, señora, Dios quiere que usted sea feliz. Entréguele sus cargas y sus culpas a Dios y deje que el Señor se encargue de esos problemas. No le tenga miedo al diablo, átelo. Y le dije: mire, yo a veces hasta lo insulto y le digo: diablo inmundo, no tienes autoridad para meter tus sucias narices ni tu hocico diabólico. No tienes autoridad para meter tus patas, y te reprendo y te ato en el nombre de Jesús. Y le dije: yo lo miro como un perrito pequeño que le puedo cerrar el hocico y torcérselo y poner mis pies y aplastarlo. Y le dije: no le dé gusto al diablo, porque sabe una cosa, uno de los asuntos que más el diablo se divierte y de los que más es sádico, porque Satanás es un sádico, él deriva placer, es de hacer sufrir al ser humano. Entonces le dije: mire, no le dé gusto a Satanás, él deriva placer y él quiere verle sufrir a usted. Hágalo usted más bien sufrir a Satanás. Ha llegado momentos en los cuales he tenido que decirle no solamente: Satanás, te ato, Satanás, tengo todo el poder de Dios sobre ti, y Satanás, te aflijo y te castigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por la sangre que Él derramó en la cruz. Si hay algo que hace sufrir al diablo, es la sangre de Cristo. Átelo, patéelo, póngale los pies encima. Si hay alguien con quien Dios nos ha dado autoridad para ponerlo bajo nuestra planta, es al mismo diablo. El Señor nos ha dado la autoridad. No le dé gusto a Satanás de verle sufrir. No tenga temor, no tenga miedo, ni del futuro, ni de los enemigos, ni de la enfermedad, ni de la incertidumbre. No se desanime. El diablo es un artista en pasmar a la gente y hacerle sentir miedo. Agentes malignos en la noche, y sé que hay muchas personas que lo han experimentado. Si es tan osado a veces el diablo, tan atrevido, digo yo, que a veces se le quiere meter al hogar de los siervos de Dios. Hay espíritus que producen insomnio en la gente, o no les dejan dormir tranquilos, o tienen pesadillas de tragedias, de cosas terribles. Esos son demonios que vienen para oprimir y hacer daño durante la noche, y quieren convencer y persuadir aún al Hijo de Dios que tú estás en mis manos, que te tengo a mi merced, que voy a hacer contigo lo que quiera. Eso hace el diablo. Ahí es cuando, si te despiertas, no debes levantarte asustado o asustada. Toma autoridad. Bájate de la cama, dobla tus rodillas, átalo, repréndelo, échalo, castígalo en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia nos dice: no tengáis miedo. ¿Y por qué vamos a tener miedo?
si Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario? ¿Y por qué vamos a tener miedo de los problemas económicos? Mire, Job 19, vamos un momentito allí al libro de Job 19, 25 y 26. Job 19, 25 y 26. El pobre hombre que sufrió calamidades, dice la Biblia: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pienso que Job es un reto tremendo para nosotros. Usted lo debe proclamar: yo sé que mi Redentor vive. Y Job llegó a pensar: y si me llego a morir, aún después de deshecha mi carne, Satanás no habrá triunfado contra mí, porque me levantaré en victoria y he de ver a Dios, aquí y en el más allá. Entonces, calamidades, hay cosas que se convierten en tragedias, como en el caso de Job. En un solo día perdió a todos sus hijos cuando la casa cayó sobre ellos y sus bienes fueron saqueados por un pueblo perverso. Era un pueblo cruel, de los más crueles que existieron en la tierra, que se llamaban los caldeos. Pero Job nos enseña el camino de la fe y el camino de la perseverancia en Dios. Y esa fe de Job en Dios hizo que Dios le devolviera multiplicado todo lo que había perdido, incluyendo hijos e hijas más hermosos que los que primero había tenido. Así que levántese en fe, no se desanime. Bueno, hay otras cosas que también pueden desanimar, y son las enfermedades. Mire usted lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16. La palabra del Señor dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La enfermedad a veces nos debilita, y no solamente físicamente. La enfermedad nos puede debilitar emocionalmente. La enfermedad puede llegar a ser que nosotros dudemos del poder de Dios, de la fidelidad de Dios y de la presencia de Dios. Pero ánimo, Dios nos promete poder sobre la enfermedad. Cristo murió en la cruz del Calvario para sanarnos de nuestras enfermedades, y por eso cuando hemos sido derribados por el flagelo de la enfermedad, como la que sufrió Job, por ejemplo, sufrió una sarna y hubo un tiempo difícil, pero la Biblia dice que Dios le sanó. En el devocional de nuestra página Facebook, en internet, en el día de hoy, si usted no está en Facebook con nosotros, únase. Todos los días tenemos devocionales y palabras lindas, y una que pusimos hoy es: por su llaga, por sus heridas hemos sido nosotros curados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y lo que decíamos era que todas nuestras psicosis, nuestras neurosis, nuestras paranoias y nuestras depresiones, el castigo de todo eso cayó sobre Jesús de Nazaret. Él sufrió eso. Tú no tienes por qué ir al psicólogo ni necesitar del psiquiatra. La Biblia dice que todo eso, nuestra psicosis, neurosis, nuestras paranoias, todo eso cayó sobre Jesús de Nazaret, y Él, por el castigo que recibió, expió nuestra culpa. Y al expiar nuestra culpa, nosotros tenemos fe. Tú debes tener seguridad que en Cristo hay poder, que Él llevó el castigo de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, y que no debes tener miedo ni al enemigo, ni al futuro, ni a la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma posesión, toma dominio, levántate, echa fuera de tu vida toda enfermedad
y dile: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo autoridad, yo tomo posesión. Cuando he tratado de sentirme enfermo, siempre lo hago. Fuera en el nombre de Jesús todo germen maligno, toda enfermedad. Y cuando te sientas un poco debilitado, no te desanimes. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Cristo hay redención, hay expiación de la culpa de nuestro pasado. Satanás no puede refregarte cuando te has arrepentido tu pasado. Satanás no puede volver a echarte en cara y refregarte: mira lo que tú hiciste, mira cómo fracasaste, mira cómo le fallaste a Dios. Una vez que tú te arrepientes y te reconcilias con Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tranquilidad. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La tranquilidad viene por la reconciliación y el arrepentimiento. Así que nos podemos arrepentir, te puedes arrepentir, te reconcilias con Dios, Él sepulta tu pasado, Él te da un presente mejor y un futuro lleno de esperanza. Toma posesión. No dejes que el diablo te desanime con la enfermedad. Sí, la enfermedad puede provocar en nosotros algo de preocupación. Recuerdan que hace un tiempo les conté una vez que yo creí que ya imagínense, eso fue hace unos 15 años. Yo acababa de cumplir mis 50. Algunos decían los 50 de Joselito. Dije: no, los 50 de Dios. Acaba de cumplir mis 50 y yo estaba cruzando, dije, la carrera 13, donde estaba nuestra sede antes, y casi me atropella un bus, porque estaba caminando, mi mente decía corre, pero mis piernas decían no puedo, y me sentía pasmado como un viejito tratando de cruzar la avenida. Y cuando llegué al andén sentí un poco de tristeza y dije: ay Señor, como que me entró el gorgojo. Y dije: Dios, ¿será que me estoy ya volviendo viejo? ¿Será que esta va a ser mi vida? ¿Me espera un bastón para apoyarme y poder correr y cruzar la calle? Y luego comprendí que era un virus, era una enfermedad temporal, pasajera, pero me produjo preocupación. Y entonces Dios quiere que tú sepas que Él es tu ayudador, que Él es tu fuerza, que muchas de las situaciones que hay son temporales, son pasajeras. El Señor dice: levantaos, cobrad ánimo, dice la Biblia, esforzaos, no temáis. Entonces, Dios es el que nos toma de nuestra mano y nos levanta en el nombre de Jesús. Hay otro factor que también produce desánimo, que aquí se mencionó en el libro de Deuteronomio 31:6. Dice: no temáis ni tengáis miedo de vuestros enemigos. Yo no sé si a usted le ha sucedido, se le levanta un enemigo, una enemiga en el colegio, en la universidad, y terrible cuando ese enemigo es el mismo profesor y lo pone entre ojos a usted. Y entonces, como dicen los muchachos, se la dedica. Yo me acuerdo que fui imprudente en una ocasión. Estaba aprendiendo mis cursos de inglés. Había ido primero al electrónico y luego en la Universidad Nacional, y cometí una imprudencia, pero me la alcanzaron a oír y se la contaron a la profesora. ¿Qué problema después? Había dado una clase muy interesante y entonces yo dije: por fin una buena clase de inglés. Cuando se lo contaron a ella, que había dicho que por fin una buena clase de inglés, dijo: venga para acá. Y entonces comenzó a tratar de afligir con las notas y otras cosas. Y yo pensé: yo soy una persona mayor, ¿cómo será un niño que le hacen un bullying? No los compañeros, sino comenzando por los profesores. Pero hay enemigos en su familia, enemigos envidiosos del tío,
de los primos, de los sobrinos. Usted va a encontrar enemigos o enemigos en su empresa. Y entonces el Salmo 27:6, miremoslo un momentito, nos da una palabra sabia también, una bendición para nosotros. En el Salmo, el capítulo 27 y el versículo 6, la Biblia dice lo siguiente, dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Pobre David, David tuvo muchos enemigos, y en este caso la palabra es: levantará mi cabeza ¿sobre quién? Sobre mis enemigos. Si usted es un hijo de Dios, sus enemigos le van a ver triunfar a usted, y van a tener que agachar la cabeza, y van a tener que decir: con ellos está Dios el Señor. Usted lee frecuentemente desde el Antiguo Testamento Crónicas, Reyes, Deuteronomio, todos esos libros que se repiten frases como: y cayó el pavor, y que el pánico del Señor cayó sobre ellos, y decían: cuidado, con ellos está Jehová, no nos metamos. ¿Se acuerda de Isaac? Pozos y pozos abiertos, y los enemigos le quitaban uno y otro, y él se los dejaba, y cavaba pozos en el desierto, y ya ellos tenían aguas, no necesitaban más, pero solamente por amargarle la vida y hacérsela imposible, y a ver si él y su pueblo se morían de hambre, y su familia, le arrebataban todos los pozos que él abría. Y era 1, 9, 10, hasta que se cansaron y dijeron: no más. Y la Biblia dice que el temor de Dios se apoderó de ellos, y dijeron: no molestemos más a este hombre, Jehová está con él, Dios lo bendice. Entonces, no tenga miedo de la provisión, no tenga miedo del futuro. Ese es otro elemento: la pobreza, la necesidad, el problema económico. El rey David estaba convencido que Dios puede levantar de la pobreza. Ese es un quinto elemento. Dios puede levantar de la pobreza y del polvo a sus hijos. Créalo usted también. La Biblia dice, Salmo 113, 7 y 8. Salmo 113, 7 y 8. Acompáñeme, porque estas son vitaminas para la vida en el día de hoy. Salmo 113, 7 dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Él levanta del polvo al pobre. Hay gente que tiene mucho miedo de la situación económica. Entran a un empleo, comienzan una empresa. A veces las situaciones se complican, se ponen difíciles, y hay pánico económico. Si usted es un hijo de Dios, el Señor jamás, escuche bien, si usted es un hijo de Dios, el Señor jamás le hará quedar en vergüenza. Jamás. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Es cierto, usted pasará túneles, tendrá cuellos de botella, habrá momentos difíciles, pero el Señor jamás le hará quedar en vergüenza. Levántese en el nombre de Jesús de Nazaret. Descanse en Dios. Él tiene la provisión en su mano. Y lo que dice la Biblia es cierto. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Una familia en las afueras de la ciudad tenía que ir a recoger, a clasificar la basura. Eran recicladores. Para muchos era triste ver niñitos de 3, de 4, de 6 añitos metidos entre la basura,
con el pelo como alambres y llenos de barro, de mugre y de estiércol, tratando de rescatar de la basura cosas para poder vivir y para poder alimentarse. Era una familia de 4 niños, 3 niños y una niña, y ahí estaban ellos luchando a la vida. Y ellos conocieron el camino de Jesús de Nazaret, la vida cristiana. Le entregaron sus vidas al Señor y le dijeron: Señor, nosotros estamos viviendo de la basura, viviendo del barro y caminando entre la basura, y nuestros niños nos tienen que ayudar y están enfermos y no han podido ir todavía a la escuela para estudiar. Y cogieron esta promesa de Dios, esta palabra: Él levanta del polvo al pobre. Y la confesaron y dijeron: Señor, creemos esta palabra. Tú levantas al menesteroso del muladar. Y dijeron: Padre, levántanos. Vivimos de la basura y te pedimos que nos levantes del muladar. Y confiaron en Dios y confesaron la palabra del Señor para hacerlo sentar con los príncipes, y así lo creyeron. Y poco a poco, cuando iban rescatando cosas de la basura, se les ocurrió hacer algunas artesanías con cartones, con alambres, con latas, con tapas, para empezar a vender a una fundación. Y tuvieron encargos y fueron progresando y lograron comprar un lote y se matricularon en un plan de autogestión, de autoconstrucción. Les ayudaron con un subsidio, hicieron un pequeño crédito, levantaron inicialmente su casita con dificultades. El padre de familia, con visión, dijo: pero vamos a hacer de una vez unos buenos cimientos con vigas de amarre aquí, para algo que resista 2 o 3 pisos. Mi amor, ¿tú crees que vamos a poder llegar a tener una casa de 2 o 3 pisos? Vivimos debajo de unas latas con plásticos y cartones. ¿Tú tienes fe para eso? Dijo: yo tengo fe en el Señor, porque Dios dice en su palabra que Él al menesteroso alza del muladar. Y le dijo: yo sé que el Señor me va a alzar del muladar hasta el 2º y hasta el 3er piso. Él alza del polvo y del muladar al pobre y al menesteroso. Y así confió y descansó en Dios. Y duró un buen tiempo echando los cimientos, porque eran costosos para poder tener futuro. Y así lo hicieron. Y fueron levantando parte de su casa. Y él procuró siempre los mejores materiales. A veces iba a los depósitos donde ya habían lotes de materiales que habían sido descontinuados, pero que eran materiales de excelente calidad. Y con un gran gusto y una mística, él logró poco a poco combinar lo mejor de las baldosas de las paredes. Y ahí levantó su lote, su casa, y luego puso unas puertas metálicas espectaculares. Polarizó los vidrios de su casa, 1er piso, 2º piso, 3er piso. Tuvo oportunidad de construir locales para arrendar a otras personas. Arrendó los locales al comercio. Él se quedó con uno de los locales, montó un negocio allí. Siguió levantando su casa con los mejores materiales, y muy pronto fue uno de los dicen así, el derito parado del barrio. Su negocio le dio después también mucho dinero, y sus hijos fueron creciendo y lograron ir a la universidad, y no a cualquiera, a las mejores universidades. Y empezó a dar testimonio:
Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Al menesteroso alza del muladar. Y dijo: a mí me alzó de donde botaban la basura fuera de la ciudad. A usted también Dios lo puede levantar. No tenga miedo. El Señor dice: esforzaos, no temáis. Y quiero, antes de concluir, decirle: mire, hay personas que han sufrido mucho en la vida. Ellos no son malintencionados, pero de tanto que han sufrido y que se han desanimado, de tanto que les han pasado sufrimientos y cosas, ellos se han vuelto personas pesimistas, ellos se han vuelto personas con desánimo, debilitados, y por ese desánimo se han vuelto amargados. Y hay personas desanimadas con amargura, sin mala intención. Ese ya es su estilo de vida, ya se encasillaron allí, y esas personas desaniman a otros. Maldicen de la vida, a veces maldicen de Dios, maldicen de las circunstancias, y viven desanimando aquí y allá. Desaniman a su familia, a los primos, a los sobrinos. Padres pobrecitos, no le quieren hacer daño a sus hijos, no es su deseo, pero ya su estilo de vida es así, que terminan sin ganas de hacerlo daño, terminan haciéndole daño a sus hijitos, y los levantan con amargura, con resentimiento, con desánimo de la vida. Y esos niños van a posteriormente y llevan adelante progresivamente, no hacia arriba sino hacia abajo. Ellos van a perpetuar la maldición del desánimo. Y esas personas desanimadas están en la casa, están en las empresas, en la iglesia. También puede suceder que llega una persona amargada, una persona que ha fracasado mucho en la vida, y comienza a murmurar y a desanimar y a decir: esto es un fracaso, nosotros vamos en caída para abajo, porque son personas que han sufrido y se acostumbraron tanto al modelo de su vida de amargura y de desánimo, que terminan también desanimando a otros. Entonces ahí es donde usted tiene que estar en guardia y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios tiene la clave para nuestro desánimo. La Biblia nos dice en Nehemías que hubo un Sanbalat perverso que estuvo tratando de sabotear y de destruir la construcción de los muros de la ciudad de Jerusalén, pero Dios le dio la victoria a Nehemías. Y la Biblia dice en Nehemías el capítulo 4: y el pueblo tuvo ánimo, en lugar de desánimo, tuvo ánimo para trabajar. Dios te está diciendo a ti lo mismo hoy: ten ánimo. ¿Has derramado lágrimas delante del Señor por circunstancias? Hazlo, es válido. Póstrate en el altar de Dios. Comentaba con Elenita en estos días, hablando de Ana. Dice: he venido a derramar mi alma, y la derramó, y sus lágrimas, y se volvió un 8 en el altar, punto que el sacerdote dijo: estás borracha. Y dijo: no, no estoy borracha, sino que he venido a derramar mi alma delante del Señor. Y derramando sus lágrimas le contó: mira, Señor, me afligen, me pasa esto y esto y esto. Derramó todo, soltó todo, y luego se levantó. Y lo más precioso que dice en el primer libro de Samuel es que Ana se levantó y no estuvo más triste, y fue consolada por el Señor, y se fue cantando alegre por el camino. Hay momentos en los cuales hay que derramar el alma. Derrama tus problemas. Si hay fracaso, cuéntale tu fracaso. Si hay enfermedad, dile de tu enfermedad. Si hay pobreza, dile de tu pobreza. Si hay necesidad, pero derrama tu alma. Y ahora agárrate de la mano del Señor y levántate en el poder y la victoria de Cristo. Amén. Vamos a orar.
Inclina tu rostro y dale gracias a Dios. Y dile: Señor, gracias. Tú eres mi fuerza. Tómate de la mano de Dios. Si puedes, levanta por fe tu mano y dile: Señor, me agarro de tu mano. Dile: Dios, tú eres mi fuerza. Dile: Señor, tú eres mi refugio. Dile como el profeta al cual Dios le reveló que un pueblo malvado destruiría a su nación, y donde había bosques dejaría todo en desierto. Pero el hombre dijo: Señor, aunque no haya pastos ni vacas en los potreros, con todo yo me alegraré en Jehová. Dile como el profeta: Señor, moriré amándote. Aunque no tenga nada, dijo él, moriré amándote. Dile: gracias, Señor, tú eres mi fuerza. Dile: Señor, sana mi alma. Dile: Dios, sana mi alma. Quita de mi vida todo pesimismo, toda tristeza, toda desolación. En el nombre de Jesús, dile: Señor, saca el miedo de mi vida. Lo rechazo y lo echo fuera. Dile: Dios, en el nombre de Jesús, todo miedo y todo temor lo pongo en tu altar, a tus pies. En el nombre de Jesús, dile: Señor, si es así el caso tuyo, sana mi cuerpo, Señor, sáname. Sana mi cuerpo, Señor. Sé que tú lo puedes hacer. Transforma, Señor, mi debilidad en vigor y en fortaleza, en el nombre de Jesús. Sana mis finanzas. Dile también: Dios, gracias por lo que me has dado. Dile: Señor, gracias por lo que me has dado. Pero te ruego que me des algo mejor. Amén. Dios no se enoja si tú le dices: Dios, te ruego que me des algo mejor. Gracias por lo que me has dado, pero Señor, dame algo mucho mejor.